Hola a todos, soy Ine Floki. Los invito a suscribirse a mi canal y disfruten de los fanfics. Reencarnando como Hinata capítulo 4. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas de los árboles del lugar de reunión, pintando el suelo de patrones dorados y movedizos. Me recosté contra la corteza áspera de un roble, cruzando los brazos bajo el busto. El movimiento, calculado, realzaba la curva de mis pechos contra el ajustado material azul oscuro de mi nuevo atuendo. No era el tradicional y modesto traje de los Hyuga. Este era más corto, ceñido, diseñado para la libertad de movimiento y, para un efecto determinado. Una fina capa de malla metálica protegía mi abdomen y espalda, pero dejaba adivinar la piel debajo. Sabía lo que hacía. Mis ojos, sin necesidad del Byakugan, no perdían detalle. Naruto-kun, mi Naruto-kun, estaba dando vueltas como un torbellino gris y negro en el claro central. Llevaba el elegante traje de batalla negro que le compré, el que hacía que sus ojos azules parecieran más brillantes y su figura, menos de niño y más de hombre joven. Pero la elegancia se desvanecía con su pataleta. Ese viejo tardón de Kakashi Sensei. Llevamos 2 horas esperando. Podríamos estar entrenando o comiendo ramen. Gritaba, agitando los brazos hacia el cielo como si pudiera atraer a nuestro sensei con la fuerza de su rabia. Una sonrisa tranquila y posesiva se dibujó en mis labios. Verlo así, tan lleno de vida, tan mío, incluso en su frustración, hacía que una calidez profunda se extendiera por mi pecho. Era el novato del año, mi novato del año, y pronto todo el mundo lo sabría. Él solo necesitaba un poco de dirección. Mi dirección. Y luego estaba él. El otro. Sasuke Uchiha. Permanecía aparte, como siempre, apoyado contra el tronco de un cerezo con una apariencia de aburrimiento absoluto. Sus brazos cruzados, su expresión despectiva. El príncipe trágico de la aldea. Pero mis ojos, entrenados para detectar el más mínimo flujo de chakra, el más mínimo movimiento muscular, captaron lo que otros perderían. No miraba a Naruto. No miraba al horizonte esperando a Kakashi. Su mirada, oscura e intensa, estaba fija en mí. O, para ser más precisa, unos 20 centímetros más abajo de mi cintura. El recorrido fue sutil, pero para mí, fue como si lo hubiera gritado. Sus ojos habían bajado desde mi rostro, habían deslizado por la curva de mi cuello, habían posado brevemente en el escote que mi postura realzaba, y se habían detenido, con un peso casi tangible, en mis nalgas, moldeadas sin pudor por el ajustado material de mi pantalón corto. Un cosquilleo de poder, frío y agudo me recorrió la espina dorsal. Así que eso es todo, Uchiha, pensé, sin alterar mi sonrisa relajada. No es desdén lo que te mantiene distante. Es apetito. Frustrado y confundido, pero apetito al fin. Dejé que mi sonrisa se ampliara levemente, como si solo estuviera disfrutando de la payasada de Naruto. Luego, con una lentitud deliberada, me ajusté el guante de un dedo, arqueando la espalda solo un poquito más, enfatizando la curva que él estaba estudiando con tanta atención. La reacción fue instantánea. Sasuke desvió la mirada de repente, hacia un pájaro inexistente en un árbol lejano, pero no lo suficientemente rápido. Yo había visto la tensión en su mandíbula, el casi imperceptible movimiento de su garganta al tragar. Un rubor leve, apenas una mancha de color tocó sus pómulos. Internamente, reí. Era divertido. Él, que se creía tan superior, tan por encima de los deseos mundanos, reducido a mirar a escondidas el trasero de la novia de su compañero de equipo. Sigue mirando, Sasuke-kun, pensé, volviendo mi atención completa a Naruto. Sigue recordando lo que él tiene y tú no. Naruto se giró hacia mí, su rostro congestionado por la queja. Hinata-chan, no sé cómo puedes estar tan tranquila. Ese tipo nos está haciendo perder el tiempo. Mi sonrisa para él fue diferente. Fue cálida, llena de una promesa compartida. La paciencia es una virtud, Naruto-kun. Y a veces, dije, bajando la voz hasta que solo él pudiera oírla, las recompensas por esperar son mucho más dulces. Él se sonrojó inmediatamente, el enfado olvidado por un segundo,
reemplazado por un destello de la pasión que habíamos compartido la noche anterior. Sasuke, desde su rincón, tensó los puños. Lo noté sin siquiera tener que mirarlo. Kakashi podía llegar cuando quisiera. Esta misión, este equipo, ya se estaba volviendo infinitamente más interesante de lo que había anticipado. Yo tenía a mi hombre, tenía a su rival comiéndose la envidia, y tenía el control absoluto de la situación. La vida, decidí, era tremendamente satisfactoria. Un puff de humo y hojas secas, y allí estaba, leyendo su libro obsceno como si acabara de materializarse de una siesta prolongada. Kakashi-sensei. Ni siquiera se molestó en disculparse. Kakashi-sensei. Llegas tarde. Rugió Naruto, señalándolo con un dedo acusador. Un gato negro cruzó mi camino, murmuró él, sin levantar la vista del libro. Su único ojo visible se curvó en una sonrisa. Luego otro, y otro, bueno, fue toda una manada. Yo me separé del árbol, deslizándome hacia el centro del claro con una gracia silenciosa que sabía que Sasuke estaba observando. Mi sonrisa era ahora una cosa pequeña y alerta. La prueba de las campanas, supongo, dije, y mi voz sonó clara, cortando la queja de Naruto. 2 campanas. 3 personas. Quien no obtenga una, vuelve a la academia. Kakashi asintió, cerrando su libro con un golpe seco. No parecía impresionado, siendo la hija de Hiazi el líder de clan más importante de la aldea, tenía contactos y acceso a información casi ilimitada. Sonrió con orgullo que uno de sus estudiantes hiciera la tarea. Perceptiva, Hinata. El objetivo es que me las quiten antes del mediodía. Pueden usar cualquier medio necesario. Su mirada se posó en cada uno de nosotros, cargada de una amenaza lúdica. Pero cuidado, quien fracase, no almuerza. La señal fue un susurro. Y entonces, el mundo estalló. Sasuke fue el primero en moverse, un destello azul y negro que se esfumó entre los árboles con la intención clara de cazar una campana por su cuenta. Yo no lo seguí inmediatamente. Dejé que Naruto se lanzara como un torbellino, gritando, directamente hacia Kakashi, quien con un suspiro de aburrimiento lo esquivó y lo enterró en el suelo con un sencillo doton, sin Sanchu no Jutsu, dejando solo su cabeza fuera. Idiota, masculló Sasuke desde las ramas, justo antes de lanzar una ráfaga de Sheikens hacia Kakashi. Pero yo ya estaba en movimiento. No hacia Kakashi. No directamente. Había calculado la trayectoria de Sasuke, su punto de aterrizaje ideal para el siguiente ataque. Me desplacé como una sombra, el gentle step silenciando mis pasos. Cuando él aterrizó en una rama gruesa, yo ya estaba allí. Permiso, Sasuke-kun, dije con dulzura, justo antes de que mi pierna, cargada de chakra, girara en un 8 trigrams, air palm que no iba dirigido a él, sino a la rama bajo sus pies. La madera estalló. Sasuke, sorprendido, perdió el equilibrio por una fracción de segundo. Fue el tiempo que necesitaba Kakashi para aparecer detrás de él, kunai en mano. Uchiha, abajo. Grité, como si fuera una advertencia. Sasuke maldijo y rodó por el aire, evitando por poco el kunai de Kakashi, pero perdiendo su posición de ventaja. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Los suyos, negros y ardientes, brillaban con furia e incredulidad. Los míos, blancos e impasibles, le transmitían un único mensaje: esta es mi carrera. No te interpongas. La rivalidad estaba servida. Por cada movimiento yo tenía una contraofensiva. Él lanzaba un Gokaki no Jutsu, yo desviaba el fuego con un Akekus preciso, no para proteger a Kakashi, sino para estropear el ángulo de ataque de Sasuke. Era un juego de ajedrez a alta velocidad, y yo estaba ganando. Sentía la mirada de Kakashi en mí, evaluadora, sorprendida. Hasta que vi a Naruto. Seguía atrapado, pero su rostro ya no mostraba rabia. Mostraba decepción y celos. Me miraba a mí y a Sasuke, moviéndonos con una sincronía antagonista que lo excluía. Eso no podía ser. Con un salto elegante, me separé del combate, dejando a Sasuke lidiando solo con un clon de Kakashi, y me deslicé hasta donde estaba la cabeza de Naruto. Naruto-kun,
dije, arrodillándome frente a él. Mi voz perdió todo su filo competitivo, volviéndose suave, íntima. ¿Crees que esto es sobre las campanas? Pues claro. Gruñó él, evitando mi mirada. Tú y el Teme, son tan rápidos, tan... Esa chachach, callé sus labios con la yema de mis dedos. No es sobre las campanas. Es una prueba de trabajo en equipo. Kakashi Sensei nunca esperó que lucháramos individualmente. Espera que trabajemos juntos. Sus ojos azules se abrieron, la confusión despejándose para dar paso a un destello de comprensión. Juntos. Pero, solo hay 2 campanas. Exacto, sonreí, un plan formándose instantáneamente en mi mente. Para forzarnos a cooperar. A confiar. ¿Confías en mí, Naruto-kun? Siempre. Dijo, con una convicción que me hizo querer besarlo allí mismo. Entonces escucha. Minutos después, Naruto era liberado. Pero en lugar de lanzarse de nuevo como un loco, me miró a mí y asintió. La siguiente parte fue un baile. Nuestro baile. Naruto creó una decena de Kaibunshin, todos cargando hacia Kakashi en una aparente carga suicida y desorganizada. Sasuke, desde las ramas, soltó un despectivo, idiota, pero Kakashi, por primera vez, pareció ligeramente intrigado. Fue la distracción perfecta. Mientras todos los clones y el Naruto real se abalanzaban, yo me moví. Usando el Byakugan, localicé el flujo de chakra exacto de Kakashi, prediciendo su siguiente movimiento de evasión. No me dirigía a él. Me dirigía al lugar hacia donde se movería. Y cuando él apareció, esquivando la última oleada de clones, yo ya estaba allí. Mi mano, cargada con el Hubuken, se estrelló no contra él, sino contra el suelo a sus pies. 8 trigramas, 32 palmas de barrera. Una jaula de chakra estalló del suelo, encerrando sus piernas por una fracción de segundo. No era para dañarlo, era para inmovilizarlo. Lo suficiente. Ahora, Naruto-kun. Grité. Naruto, el verdadero Naruto, que no estaba en la carga frontal sino escondido entre la maleza donde yo le había indicado, surgió del suelo justo detrás de Kakashi usando un doton básico pero efectivo. Sus manos, no para golpear, sino para agarrar, se cerraron alrededor de la muñeca de Kakashi que sostenía las campanas. Te tengo. Rugió. Kakashi, genuinamente sorprendido, se quedó paralizado por un instante. Su mirada saltó de Naruto a mí, comprendiendo la estratagema. Yo había leído sus movimientos, Naruto había ejecutado la captura. Juntos. Fue solo un segundo. Kakashi se liberó con facilidad, desapareciendo en un Zunshin. Pero el mensaje estaba enviado. Habíamos trabajado juntos. Y le habíamos acorralado. Desde las sombras, sentí más que vi la mirada de Sasuke. Ya no era solo furia o desdén. Era, reevaluación. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, sudoroso y tenso por el esfuerzo, deteniéndose en la forma en que mi respiración agitada hacía moverse mi pecho, en la curva de mis caderas y, de nuevo, en mis nalgas, ahora tensas y definidas por la postura de combate. Sentí el peso de su deseo, más intenso que nunca, mezclado con una nueva capa de respeto forzado. Y entonces, como un susurro venenoso que solo yo podía oír, su pensamiento me llegó tan claro como si lo hubiera gritado: la haré mía. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Buena suerte intentándolo, Uchiha, pensé, volviendo mi mirada hacia Naruto, que me sonreía con orgullo y adoración. Él ya es dueño de todo esto. Y a él no le gusta compartir. El suspiro de Kakashi Sensei fue tan dramático como su tardanza habitual. Bueno, supongo que eso cuenta, murmuró, rascándose la nuca debajo de su chaleco. A pesar de la falta de coordinación general y el individualismo patológico de algunos, su ojo se posó en Sasuke, que desvió la mirada con un gesto de fastidio, demostraron un atisbo de potencial. Muy tenue. Pasan. Naruto no pudo contener un grito de júbilo. Sí. Lo sabía. Te lo dije, Kakashi Sensei. Antes de que pudiera empezar a saltar como un resorte, se giró hacia mí.
Sus ojos azules brillaban con una alegría tan pura que casi dolía mirarlos. Sin importarle la audiencia, cerró la distancia, tomó mi cara entre sus manos ásperas por el entrenamiento y me besó. No fue un beso tímido o rápido. Fue un beso posesivo, apasionado, que sabía a tierra, a sudor y a victoria. Un beso que me dejó sin aliento y con las mejillas ardientes. Te veo más tarde, Hinata-chan, susurró contra mis labios, su aliento caliente. Tú y Imabari-chan. Tengo una sorpresa para las dos. Su sonrisa fue pura luz solar, y luego se dio la vuelta y salió corriendo, gritando algo sobre ramen y celebrar. Me quedé allí, un poco mareada, arreglando mentalmente mi cabello y saboreando el calor que había dejado en mis labios. Noté la mirada de Kakashi. Su única ceja visible estaba arqueada hasta casi desaparecer en su pelo plateado. Su expresión era de pura perplejidad. ¿Desde cuándo esos dos son, eso? Parecía pensar su mirada. ¿Y quién diablos es, Imabari? Pero fue la mirada de Sasuke la que realmente captó mi atención. Se había quedado petrificado, observando el lugar donde Naruto me había besado. Sus puños estaban apretados a los lados, y sus oscuros ojos centelleaban con una mezcla de celos rabiosos y algo más. No era solo frustración. Era un interés que se avivaba, desafiado por la posesión evidente de Naruto. Kakashi, con otro suspiro, esta vez de alivio por poder irse, se desvaneció en un remolino de hojas. Mañana a las 7. No se retrasen, fue lo último que dijo antes de desaparecer. El claro quedó en silencio, solo Sasuke y yo. Él se enderezó, pero la arrogancia habitual parecía teñida de una nueva curiosidad. Se acercó, no con la lentitud de un seductor, sino con la cautela de un depredador que reevalúa a su presa. Hinata, dijo, y su voz era más pensativa que seductora. Eso fue inesperado. Sus ojos me estudiaban, buscando algo. Iba a responder con una frase cortante cuando un sonido nos distrajo. Mamá. Una pequeña bala azul y rosa vino corriendo desde la entrada del bosque. Imabari, con su mochila de conejo saltando en su espalda. Y tras ella, Natsu, una kunoichi hyuga de la rama secundaria, de unos 20 años, actuando como escolta oficial. Su rostro era neutral, pero sus ojos escudriñaban a Sasuke con desconfianza inherente. Imabari se lanzó directamente contra mis piernas, abrazándome con toda la fuerza de sus 7 años. Mamá, mamá. Natsune-chan me llevó a ver los peces koi del estanque principal. Y uno era tan grande como mi brazo. Gritó, emocionada. La abracé, riendo, y me agaché para levantarla, acomodándola en mi cadera. En serio. Qué divertido, mi amor. Dije, enterrando la nariz en su cabello. Fue entonces cuando levanté la vista. La expresión de Sasuke había cambiado por completo. La confusión inicial al oír el mamá se transformó en un asombro profundo, y luego, en un interés intenso y calculador. Sus ojos se posaron en Imabari, estudiando sus rasgos hyuga, su inocencia, y luego volvieron a mí con un nuevo respeto, y una determinación más fría. Una hija, debió de pensar. No es solo una kunoichi hábil y atractiva. Es una madre. Un punto débil. Una puerta de entrada. Imabari, siguiendo mi mirada, vio a Sasuke. Lo estudió con curiosidad. ¿Quién es ese, mamá? Preguntó en voz baja. Es Sasuke-kun, cariño. Un compañero de equipo, respondí, manteniendo la voz neutral. Para mi sorpresa, Sasuke no huyó. En cambio, dio un paso adelante, ignorando la mirada vigilante de Natsu. Su fría expresión se suavizó un grado, lo justo para parecer menos intimidante. Se agachó ligeramente para estar más a la altura de Imabari. Imabari, ¿verdad? Dijo, y su voz perdió su tono habitual de desdén, adoptando uno casi amable. Los peces koi son impresionantes. He oído que el más grande come directamente de la mano de quienes son lo suficientemente valientes. Imabari lo miró con ojos como platos, cautivada por la atención del Oni-chan serio y guapo. ¿En serio? Preguntó, aferrándose más a mí.
Uchiha-san, intervino Natsu, su voz era un recordatorio firme de los límites. La pequeña debe regresar. Hyashii-sama espera. Sasuke se enderezó, asintiendo levemente hacia Natsu, pero su mirada no se despegó de Imabari. Otro día, quizás, dijo, con una esquina de la boca ligeramente elevada en lo que pretendía ser una sonrisa. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había celos ni solo deseo carnal. Había una estrategia clara, un reconocimiento de un nuevo frente de batalla. Hinata. Hasta mañana. Con una última inclinación de cabeza casi imperceptible, se dio la vuelta y se marchó, no con la velocidad de una huida, sino con la calma de quien ha replanteado sus planes. Me quedé allí, con mi hija en brazos, la leal Natsu a mi lado vigilante. El beso de Naruto aún ardía en mis labios, pero la interacción con Sasuke había dejado un regusto diferente. No se había rendido. Había visto a Imabari y, en su mente retorcida, no había visto un obstáculo, sino una oportunidad. Una forma más insidiosa de acercarse. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Que lo intente, pensé, acunando a Imabari. Intentar ganarse a mi hija para llegarme a mí solo hará que su derrota sea más dulce cuando se dé cuenta de que ya pertenezco a otro. Por completo. La noche envolvía con hoja en un manto de terciopelo azul oscuro, salpicado por el brillo diamantino de incontables estrellas. El aire en la cima de la montaña Hokage era fresco y limpio, cargado con el olor a hierba nocturna y a la tierra húmeda de la tarde. Desde aquí, la aldea era un tapiz de luces titilantes, un hormiguero silencioso y pacífico a nuestros pies. Naruto había estado misterioso todo el día, sus ojos azules brillando con una emoción contenida que solo se desbordó cuando, después de cenar, nos tomó de la mano a mí y a Imabari. Vamos, es hora de la sorpresa. Había dicho, y su entusiasmo era tan contagioso que Imabari saltaba de emoción. Ahí estábamos. Él había extendido una manta gruesa y suave justo en la coronilla de piedra del cuarto Hokage, su padre. Un lugar prohibido, sagrado, pero que para Naruto se había convertido en un refugio personal, y ahora, en nuestro nido. Mira, mami, mira. Imabari señalaba el cielo con un dedo regordete, esa es la más brillante. Es Venus, cariño, respondí, acomodándola entre mis piernas mientras me recostaba contra el pecho sólido y cálido de Naruto. Él me rodeó con sus brazos, hundiendo la nariz en mi cabello con un suspiro de contento absoluto. Aquí está, murmuró contra mi cuero cabelludo. Mi mundo entero. El picnic no era elaborado. Había unos onigiri que había preparado, un termo de té caliente de hierbas y unas galletas dulces que a Imabari le encantaban. Pero era perfecto. Naruto alimentaba a Imabari con trocitos de galleta, riendo cuando ella intentaba morderle los dedos juguetonamente. Tengo uno para ti también, Ime-chan. Dijo él, sacando una galleta con forma de conejo de detrás de la oreja de Imabari con un movimiento mágico torpe que la hizo reír a carcajadas. Yo observaba. Observaba sus grandes manos, tan capaces de moldear un Rasengan destructivo o de sellar a un Biju, sosteniendo con infinita delicadeza una galleta para nuestra hija. Observaba cómo los ojos de Imabari, tan parecidos a los de él, brillaban con adoración absoluta por su papi. Observaba cómo la luz de la luna plateaba el cabello de Naruto, iluminando la sonrisa más despreocupada y genuina que le había visto en días. Él se inclinó y sus labios encontraron mi sien en un beso suave. ¿Contenta?, preguntó, su voz era un ronroneo bajo que solo yo podía oír. Más de lo que las palabras pueden decir, susurré, girando la cabeza para encontrar sus labios con los míos en un beso lento y profundo que sabía a té, a galleta y a un futuro infinito. Imabari hizo un ruido de protesta juguetona. Papi, otra vez. Eso es asqueroso. Nos separamos, riendo. Naruto le hizo cosquillas hasta que ella se retorció como un gusano, su risa cristalina llenando el silencio de la noche. ¿Sabes?, dijo Naruto de repente, su tono se volvió un poco más serio mientras miraba la cara esculpida de su padre detrás de nosotros. Él, mi papá, le habría encantado conocer a las dos. Estaría tan orgulloso. Una oleada de emoción me recorrió.
Sabía lo que eso significaba para él. Lo que nosotras significábamos para él. Éramos la familia que nunca tuvo, el ancla que siempre había anhelado. Él lo sabe, Naruto-kun, dije, apretando su mano. Donde quiera que esté, lo sabe. Imabari, somnolienta por la comida, el aire fresco y las cosquillas, bostezó y se frotó los ojos, acomodándose en mi regazo como un pequeño animalito. El abuelo Minato me habría llevado también a volar con su Jiraiya-sin, mami. Murmuró, ya medio dormida. Naruto respondió, su voz suave como la seda. Todos los días, Ime-chan. Todos los días. Pronto, la respiración de Imabari se volvió profunda y regular, dormida bajo el manto estrellado. Naruto y yo nos quedamos en silencio, observando las luces de Konoha, acunando a nuestra hija entre nosotros. Su brazo alrededor de mis hombros era firme, protector. Mi cabeza en su hombro era mi lugar en el universo. No había necesidad de palabras. El lujo no estaba en la comida o la ubicación. Estaba en esto. En esta paz absoluta, en esta seguridad feroz, en este amor que era tan tangible como la piedra bajo nosotros y tan infinito como el cielo sobre nuestras cabezas. Éramos tres. Una unidad completa. Bajo la mirada de piedra de un héroe y la luz benevolente de las estrellas, habíamos encontrado nuestro propio paraíso. Y su nombre era familia. Las glorias de ser genin recién graduado se desvanecieron con una rapidez humillante. El sueño de misiones emocionantes se estrelló contra la cruda realidad, encontrar al escurridizo gato Tore de la esposa del señor feudal que le dejó los brazos llenos de arañazos a Naruto, pintar cercas bajo un sol abrasador donde Sasuke, por orgullo, se negó a manchar su traje y acabó con gotas de pintura blanca en su preciado pelo y cortar la hierba del jardín de un anciano con unas herramientas tan desafiladas que parecían palos. Fue durante esta última tarea, en el jardín del anciano Satou, donde la tensión llegó a su punto de ebullición. El calor era opresivo, el olor a hierba cortada y tierra húmeda llenaba el aire. Naruto sudaba a chorros, maldiciendo cada mala hierba con la energía de 1000 soles. Sasuke, en cambio, trabajaba con una eficiencia fría y distante, como si sus movimientos fueran calculados por una máquina. Y entonces, empezó. Hinata, la voz de Sasuke era un corte limpio en el aire caliente. Me enderecé, apoyándome en la hoz de juguete que nos habían dado. Él se acercó, sosteniendo su propia herramienta con desdén. Tu forma de agarrar la hoz es ineficiente. Permite demasiado movimiento lateral. Deberías ajustar el ángulo de tu muñeca así. Se inclinó como para demostrarlo, su mano extendiéndose como si fuera a cubrir la mía para guiarla. Fue un movimiento calculado. Demasiado cerca. Su brazo rozó el mío. Su aliento, fresco a pesar del calor, me llegó a la mejilla. No era un gesto de genuina enseñanza. Era una invasión, un marcaje de territorio disfrazado de ayuda. Antes de que pudiera rechazarlo o apartarme, una sombra gris y negra se interpuso entre nosotros con la fuerza de un tornado. Oye, teme. Rugió Naruto, empujando a Sasuke con un hombrazo. Su rostro estaba congestionado, no solo por el calor, sino por unos celos tan evidentes que casi podían olerse. ¿Qué crees que estás haciendo? Las manos quietas. Sasuke se recuperó del empujón con un equilibrio felino, su expresión se transformó en una mueca de fastidio soberbio. Estaba corrigiendo su técnica, dobe. Algo de lo que eres claramente incapaz. Podría aprender algo útil, a diferencia de tu torpeza contagiosa. Útil. Tú. Lo único útil que sabes hacer es mirarla con cara de pervertido. Naruto gritó, agitando su hoz como si fuera una espada legendaria. Al menos yo sé dónde mirar para apreciar una forma adecuada, replicó Sasuke con una sonrisa fría, y sus ojos, de manera deliberada, bajaron y recorrieron mi cuerpo sudoroso desde los hombros hasta los pies antes de volver a clavarse en Naruto. Tú solo ves ruido. Eso fue la gota que colmó el vaso. Naruto lanzó un grito de batalla y se abalanzó sobre Sasuke. Los dos rodaron por el césped recién cortado, convertidos en una maraña de gritos, puños débiles porque incluso enfadados, eran compañeros de equipo e insultos infantiles.
basta. Mi voz no fue un grito. No lo necesitaba. Fue un comando, frío, nítido y cargado de una autoridad que hizo que ambos se detuvieran en seco, con Naruto encima de Sasuke, el puño en alto. Los separé con las manos, una en cada pecho, y los aparté con una fuerza que los dejó boquiabiertos a ambos. Me planté entre los dos, con los brazos cruzados. La hierba mojada se me pegaba a las sandalias. Naruto-kun, dije, y mi voz recuperó un dejo de suavidad al dirigirme a él, pero no mucha. Él no estaba haciendo nada que yo no pudiera manejar. Tu falta de confianza es irritante. Naruto se ruborizó, mirando al suelo, avergonzado. Pero Hinata-chan, él. Y tú, Sasuke-kun, giré hacia él, y mi voz se volvió de hielo. Tu útil corrección no era necesaria. Sé perfectamente cómo empuñar una herramienta. Y sé perfectamente cuáles son tus intenciones reales. Deja de usar tácticas tan transparentes. Te hace ver desesperado. Sasuke palideció ligeramente, su orgullo herido de muerte. Abrió la boca para replicar, pero se encontró con mis ojos blancos, fijos en los suyos sin pestañear, y se cayó. Un músculo le saltó en la mandíbula. Ahora, continué, desplegando los brazos. Tenemos una misión que completar. Naruto, termina el sector sur. Sasuke, el norte. Yo me encargaré del este. Y si vuelvo a oír un solo insulto o veo un solo movimiento estúpido, les juro por el nombre de Hyuga que les enterraré a los dos en este jardín cabeza abajo y les usaré de espantapájaros. ¿Está claro? El silencio fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron dejar de piar. Naruto asintió con la cabeza con rapidez, como un niño regañado. Sasuke, con los labios apretados en una línea delgada, asintió una vez, bruscamente, y se giró para marcharse hacia su sector asignado. Respiré hondo, sintiendo la adrenalina abandonar mi cuerpo. Por el rabillo del ojo, vi al anciano Osato observándonos desde su porche con una sonrisa burlona y una taza de té en la mano, disfrutando del espectáculo gratuito. A veces, ser la kunoichi más poderosa de la generación y la novia del Jinchuriki implicaba tener que ser, también, la mamá exasperada de dos niños superpoderosos con el ego más frágil que una taza de porcelana. Pero, miré a Naruto, que ahora cortaba la hierba con una determinación feroz, probablemente imaginando que era el cuello de Sasuke, y luego a Sasuke, que trabajaba con una precisión aún más fría que antes, un rubor de ira aún teñía sus orejas. Un suspiro escapó de mis labios. Eran un dolor de cabeza. Pero, de una manera extraña y retorcida, eran mi dolor de cabeza. Y nadie, ni siquiera el último Uchiha con complejo de príncipe, iba a interponerse en la forma en que manejaba a mis chicos. El aroma embriagador de caldo de cerdo, fideos frescos y huevo cocido era un bálsamo después de la exasperante misión de jardinería. Ichirakus era nuestro santuario, el lugar donde las tensiones se disolvían en el vapor de un tazón de ramen. Naruto ya estaba en su taburete, devorando su miso tonkotsu con la alegría de un niño, sus quejas sobre Sasuke momentáneamente silenciadas por la comida. Sasuke, en el taburete contiguo, comía con una elegancia que parecía fuera de lugar en el pequeño establecimiento. Cada movimiento era preciso, distante, como si el acto de alimentarse fuera una tarea mundana y no un placer. Yo, entre ellos, saboreaba mi soyu, disfrutando de la paz momentánea. No duró. Mamá. Papi. La vocecilla cristalina cortó el rumor del local. Imabari, con su inseparable mochila de conejo, irrumpió en el estandarte corriendo, seguida de cerca por la serena, pero alerta figura de Natsu. La Hyuga asintió levemente hacia mí, su mirada escaneando rápidamente el área antes de posarse en Sasuke con desconfianza inherente. Imabari se lanzó primero sobre mis piernas, enterrando su cara en mi ropa. «Hueles a hierba, mami», dijo, riendo. «Es porque estuve cortando mucho, mi amor», respondí, acariciando su cabello. Luego se giró hacia Naruto, quien ya había bajado el tazón, con la boca llena y una sonrisa gigante. «Papi. Te tengo», gritó ella, y él la levantó con un gruñido de falso esfuerzo, sentándola sobre su rodilla en el taburete.
Aquí está mi Ime-chan. Ha sido buena para Natsune-echan. Fue entonces cuando sus ojos curiosos se posaron en Sasuke, que observaba la escena con una expresión impasible que empezaba a agrietarse por los bordes. Hola, Sasuke Oni-chan, saludó Imabari con su naturalidad inocente. Naruto, con Imabari aún en su regazo, lanzó una mirada celosa y protectora hacia el Uchiha. Sí, hola, Sasuke Oni-chan, masculló, cargando el honorífico con sarcasmo. No te acerques mucho, Ime-chan, que la amargura es contagiosa y te puede quitar las ganas de sonreír. Sasuke no respondió a la provocación. Su atención estaba completamente fijada en la interacción entre Naruto y la niña. Lo vi entonces. El momento exacto. Imabari, cómoda y natural, se giró hacia el tazón de Naruto. Papi, tengo hambre, dijo, con el tono de quien sabe que siempre obtendrá lo que quiere. Claro, princesa. Naruto, con una sonrisa de oreja a oreja, tomó sus palillos, enrolló unos fideos y se los acercó a la boca. Ahí va el pajarillo. Zum. Imabari rió y comió los fideos directamente de los palillos de Naruto, compartiendo el mismo tazón como si fuera la cosa más natural del mundo. Y fue la palabra la que lo partió en dos. Papi. No fue un título cariñoso genérico. Fue una afirmación. Una declaración de propiedad y de relación sanguínea. La amargura de la que Naruto había hablado pareció materializarse en el rostro de Sasuke. Su palidez se acentuó, sus ojos oscuros se abrieron apenas, una fractura minúscula en su máscara de desdén. Sus labios, normalmente fruncidos, se separaron ligeramente. Miró a Imabari, luego a Naruto, luego a mí, y de nuevo a la niña. El cálculo en su mente era casi audible, los ojos del Dobe, el cabello oscuro, pero la sonrisa, la exuberancia, eran todo Naruto. Era imposible negarlo. Tienen una hija. El pensamiento golpeó su ego con la fuerza de un Chidori. No era solo una relación de noviazgo juvenil. Era una familia. Algo que él había perdido y que el Dobe, el marginado, el fracasado, había construido. Natsu, percibiendo la tensión, se acercó un paso, lista para intervenir. Pero yo le hice un leve gesto con la cabeza. Quería ver esto. La mirada de Sasuke se volvió hacia mí. Ya no era solo de deseo o de interés estratégico. Era de reevaluación forzada. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, no con la lascivia de antes, sino con una intensidad nueva, casi posesiva. Se detuvieron en mis caderas, en mi vientre, con una concentración perturbadora. Si el Dobe pudo, pensé, leyendo su mente tan fácilmente como si hubiera activado mi Byakugan, yo también. Yo lo haré mejor. Poner un hijo Uchiha en ese vientre Hyuga. Será mío. Todo será mío. Una sonrisa fría y triunfal se dibujó en mis labios mientras daba un sorbo a mi té. Él podía mirar. Podía desear. Podía planear. Pero cada mirada, cada pensamiento obsceno, cada fantasía retorcida, solo servía para confirmar una verdad que lo consumía por dentro: yo ya había sido reclamada. Marcada. Y pertenecía, cuerpo y alma, al hombre que tenía a nuestra hija sentada en su regazo, compartiendo su ramen con una felicidad que Sasuke Uchiha nunca podría comprender, y mucho menos igualar. ¿Otro tazón, Naruto?, preguntó Teuchi desde detrás del mostrador. Sí. Gritaron Naruto e Imabari al unísono, con idéntico entusiasmo. La sonrisa de Sasuke se congeló, y giró su taburete, dándonos la espalda. Pero yo sabía. La semilla de la obsesión no se había arrancado. Solo se había plantado más hondo. El sol de la mañana bañaba la puerta principal de Konoha, pero la atmósfera estaba lejos de ser soleada. Finalmente conseguimos una misión de rango C gracias a las pataletas infantiles de mi novio rubio, nuestro cliente, Tazuna, un viejo constructor con aliento a alcohol barato y una actitud aún más desagradable, ya nos estaba mirando con escepticismo. Estos son mis guardaespaldas. Bufó, señalándonos con su botella de sake, un niño que parece un duende, otro que parece un emo de funeral y una, bueno, ella al menos parece que puede dar algo de sí.
Sus ojos sanguinolentos se deslizaron por mi cuerpo ajustado con una lubricidad que me hizo hervir la sangre por dentro. Iba a responder cuando una voz pequeña y clara cortó el aire. Papi. Mami. Imabari vino corriendo hacia nosotros, su vestidito azul ondeando. Detrás de ella, sereno y vigilante, caminaba Neji. Su presencia era una sombra protectora y silenciosa, sus ojos Byakugan escaneando discretamente a Tazuna y los alrededores. Un gesto de mi padre, sin duda. No confiaba en una misión de rango C, por simple que pareciera, cuando su nieta estaba involucrada en la despedida. Imabari se abalanzó primero sobre mis piernas, abrazándome fuerte. No se vayan, mami. Los voy a extrañar mucho. Su vocecita tembló, y mi corazón se encogió. Yo también te extrañaré, mi amor, susurré, acariciando su cabello. Pero seremos fuertes, ¿vale? Como una hyuga. Luego se giró hacia Naruto, que ya se había agachado a su altura con los ojos brillantes. Papi, prométeme que volverás y me traerás un dulce. Te prometo que traeré el dulce más grande del país de las olas. Declaró Naruto, abrazándola con una fuerza que la hizo reír. Fue entonces cuando Tazuna, con la boca abierta y una gota de sake escapándole por la comisura, farfulló. Es una broma. No son un poco jóvenes para tener una cría de esa edad. La niña debe tener como 6 años. Un fastidio profundo y irritado se apoderó de mí. Me enderecé, poniendo a Imabari detrás de mí, y clavé mis ojos blancos en el viejo borracho. Tengo 13 años, señor Tazuna, dije, mi voz gélida como el acero. Las kunoichis nos desarrollamos de manera diferente a las civiles. Nuestros cuerpos maduran antes para la batalla y la perpetuación de clanes fuertes. ¿Algún otro comentario impertinente? Tazuna se sonrojó intensamente, pero no por vergüenza. Su mirada, avergonzada por mi reprimenda, descendió instantáneamente y se posó en mis pechos, que el ajustado top negro de mi vestimenta acentuaba sin pudor, y luego bajó más, deteniéndose en mi cola, claramente moldeada por el pantalón de malla y tela. Tragó saliva con fuerza, y su bochorno se transformó en una lascivia descarada. Asqueroso, pensé. Desde una esquina Kakashi Sensei fingía leer su libro, pero noté cómo su único ojo visible se desviaba de la página para posarse en mí. No era la mirada de un sensei a su estudiante. Era la de un hombre a una mujer. Una evaluación rápida, disimulada, pero ahí estaba. Recorrió mi silueta, se detuvo en la curva de mis caderas y en el volumen de mi pecho, y luego volvió a su libro con una tos leve. Interesante, pensé. El sensei no es tan inmune como aparenta. Pero fue la reacción de Sasuke la que fue más intensa. Se había quedado petrificado, observando la escena. Sus puños estaban tan apretados que sus nudillos estaban blancos. La confirmación de que Imabari era realmente nuestra hija, dicha por mí con tanta seguridad, había hecho añicos sus últimas dudas. Su rostro era una máscara de furia, celos y una curiosidad obscena. Sus cálculos mentales eran casi visibles, 13 años. Imabari tiene 7. Imposible. Es imposible. Ocultaban algo. Un secreto. Un viaje en el tiempo. Un clon. Algún jutsu prohibido. Su mente racional se negaba a aceptarlo, pero sus ojos, ardientes y fijos en mi vientre, como si pudieran ver a través de él, delataban su verdadero interés, el cómo era irrelevante. El hecho era que Naruto lo había logrado. Y eso significaba que él también podía. Pondré mi propio hijo ahí, pensó, y su mirada fue tan intensa que casi pude sentirlo físicamente. Descubriré su secreto y marcaré ese cuerpo como mío. Neji, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. Su presencia fue tan fría y amenazante que hasta Tazuna apartó la mirada. La pequeña debe regresar, dijo, con una voz que no admitía réplica. Buena suerte en tu misión, Hinata-sama. Naruto asintió hacia nosotros, luego tomó la mano de Imabari. Vamos, Imabari-sama. Imabari nos lanzó un último adiós con la manita antes de dejarse llevar. El silencio que quedó fue pesado, cargado de tensiones no dichas.
Tazuna seguía mirándome de reojo, Kakashi fingía normalidad, pero su espalda estaba un poco más rígida, y Sasuke me miraba como si yo fuera un pergamino de jutsu prohibido que estaba decidido a descifrar, línea por línea, curva por curva. Naruto, completamente ajeno a las corrientes subterráneas, sonrió con entusiasmo. Bueno. Vamos a proteger al viejo borracho. Rumbo al país de las olas. Suspiré internamente, ajustando mi top. Esta misión iba a ser mucho más larga y complicada de lo que el ranking sugería. No por los bandidos, sino por los lobos que tenía como compañeros de equipo. Y yo, en el centro de todo, tendría que asegurarme de que solo un lobo siguiera siendo el macho alfa. El camino hacia el país de las olas era polvoriento y monótono. Los árboles formaban un dosel espeso que apenas dejaba pasar la luz del sol, creando un ambiente opresivo y silencioso. Tazuna mascullaba entre dientes, quejándose del calor y de la calidad de sus guardaespaldas. Naruto no paraba de hablar, asegurando que cualquier bandido se acobardaría ante su futuro Hokage ahora. Sasuke caminaba en silencio, pero podía sentir su mirada clavada en mi espalda, caliente como un hierro al rojo vivo. Kakashi Sensei, por su parte, parecía más interesado en su libro que en el camino. Fue entonces cuando lo vi. Un charco de agua perfecto, inmóvil, en medio del sendero seco. Un día soleado, sin una nube, sin lluvia en semanas. Por favor, pensé, que alguien más lo note. Pero no. Naruto iba a pasar por encima sin inmutarse. Los hermanos demonios surgieron del agua con un ruido espeluznante, sus cadenas silbando en el aire. Fue tan predecible que casi bostecé. Protección. Chilló Tazuna, agarrándose de mi brazo con fuerza. Protégeme, niña. Con fastidio, me desprendí de su agarre y me limité a cruzar los brazos, apoyándome contra un árbol cercano. Quédese quieto y callado, murmuré, sin apartar los ojos de la pelea. Naruto y Sasuke se abalanzaron. Fue rápido. Demasiado rápido para unos supuestos hermanos demonio temibles. Un Kaibunsin bien colocado, un despliegue de Uchiha que predecía cada movimiento torpe de las cadenas, y en menos de un minuto, los dos hermanos estaban amontonados en el suelo, apaleados y atados a un árbol con sus propias cadenas. Aburrido, pensé, reprimiendo otro bostezo. Ni siquiera había merecido la pena activar el Byakugan. Tazuna, que se había agachado detrás de mí temblando, ahora miraba con la boca abierta. Pero no a los ninjas derrotados. No. Su mirada, llena de un miedo que se transformaba en admiración lujuriosa, estaba fijada en mis nalgas, a escasos centímetros de su rostro. El ángulo desde el suelo debía de ser revelador. Tragó saliva audiblemente. Un charco, dijo Kakashi de repente, cerrando su libro con un golpe seco que hizo que todos saltáramos. En un día soleado. Sin lluvia. Era obvio. Todos asintieron, pero sus cabezas no se giraron hacia él. No. Sus ojos, como imanes, se posaron en mí. En la curva de mis caderas, en la forma en que el ajustado material de mi pantalón se ceñía a mis nalgas gracias a mi postura relajada. Naruto lo vio primero. Vio la mirada de Tazuna, la mirada disimulada pero ardiente de Sasuke, e incluso la forma en que Kakashi Sensei, al hablar, dejó que su único ojo se deslizara hacia mí por una fracción de segundo demasiado larga. Oigan, cochinos. Rugió Naruto, su rostro enrojeció de celos puros. Dejen de mirarla. Ella es mía. En 2 zancadas estaba a mi lado. Su brazo rodeó mi cintura con una fuerza posesiva, tirando de mí hacia él. Mi espalda chocó contra su pecho duro, y su otra mano se plantó en mi cadera, apretándome contra su regazo con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Enterró su mentón en mi hombro, y su aliento caliente me llegó al oído. Mía, susurró, con una voz ronca que era tanto una advertencia para los demás como una afirmación para sí mismo. Kakashi alzó las manos en un gesto de inocencia forzada, apartando la mirada hacia las nubes. Yo no estaba mirando nada. Solo evaluaba la situación táctica. Una mentira tan transparente como el charco que había descubierto. Tazuna se puso color escarlata y desvió la mirada hacia los árboles,
murmurando disculpas ininteligibles. Pero fue Sasuke quien me clavó la mirada. Su expresión era una máscara de furia fría y envidia pura. Sus ojos, negros como la noche, recorrieron el brazo de Naruto alrededor de mi cintura, la forma en que mi cuerpo se moldaba contra el de él, como mis nalgas se apreciaban ahora aún más contra la dura entrepierna de Naruto. Podía sentir el deseo y la rabia emanando de él en olas casi palpables. Esta va a ser una misión larga, suspiré mentalmente, aunque exteriormente mantuve una expresión de fastidio sereno. Y entonces, para rematarlo, noté un movimiento en la periferia de mi visión. Los hermanos demonio, atados al árbol, semi-inconscientes pero lo suficientemente despiertos, también me miraban. Sus ojos vidriosos se habían fijado en la misma zona que todo el mundo. Incluso derrotados y capturados, no podían evitarlo. Definitivamente, pensé, ajustándome mentalmente el lazo de mi top, necesitamos uniformes menos ajustados. O yo necesito una escolta personal compuesta solo por mujeres. Pero una parte de mí, la parte posesiva y coqueta, se enorgullecía del efecto que tenía. Especialmente del efecto que tenía en mi hombre. Su abrazo, duro y celoso, era la única armadura que necesitaba. Continuamos caminando por varias horas, solo quedaban un par de horas de luz. Después de cruzar un lago, nos vimos rodeados de una densa niebla, que congeló totalmente nuestros corazones. Sasuke miraba con rabia como Naruto me rodeaba de la cintura susurrándome cosas al oído mientras yo sonreía sonrojada, no notando que el viejo Tazuna se deleitaba mirando mi trasero sentado justo delante de él. La niebla se cerró sobre nosotros de repente, densa, fría y antinatural, ahogando todos los sonidos excepto el latido acelerado de mi propio corazón y la respiración entrecortada del viejo Tazuna. El aire se volvió pesado, cargado con la intención asesina de un demonio. Kakashi del Sharingan. Una voz grave, como el roce de una lápida, resonó desde todas partes. Has elegido unos acompañantes interesantes. Zabuza Momochi se materializó de la bruma, la gigantesca espada decapitadora descansando sobre su hombro como una extensión perversa de su cuerpo. Su presencia era abrumadora, un peso físico que oprimía el pecho. Detrás de él hizo aparecer un clon de agua, tan letal como el original. Tomó forma, sus ojos sin alma fijándose en Naruto y Sasuke. El combate estalló en un instante. Kakashi se enfrentó a Zabuza, un torbellino de kunais que chocaban con el acero gigante, un baile mortal de sombras y reflejos en la niebla. El clon de agua cargó contra los chicos, y yo, con un suspiro de fastidio, me coloqué firmemente entre Tazuna y el corazón de la pelea al escuchar a Kakashi pedirme que protegiera a Tazuna. Mi Byakugan se activó, las venas alrededor de mis ojos pulsando con poder, rastreando cada movimiento, cada flujo de chakra. No sería necesaria mi intervención. No aún. Hasta que Zabuza, en un raro momento de pausa tras un intercambio particularmente feroz con Kakashi, clavó sus ojos en mí. Su mirada, brutal y experimentada, no se posó en mis ojos Byakugan, ni en mi postura de combate. Descendió con la lentitud de un depredador que olfatea una presa exquisita. Recorrió mi cuerpo, desde la tensión en mis muslos hasta la curva de mis caderas, y se detuvo, con un interés lascivo y palpable, en mis nalgas, firmemente moldeadas por el ajustado material de mi equipo. Una sonrisa cruel y retorcida se dibujó bajo su vendaje. Bueno, bueno. Roncó, su voz un zumbido grave que cortaba la niebla. ¿Qué es esta joya escondida entre tanto desperdicio? Su clon de agua se inmovilizó, y hasta Kakashi pareció paralizarse, cauteloso. Nena, con un cuerpo como ese, que pide a gritos ser poseído y marcado, no deberías desperdiciarte protegiendo a un borracho patético y a una banda de mocosos. Ven conmigo. Te mostraré lo que un hombre de verdad puede hacer con una hembra de tu calibre. Las palabras, cargadas de una obscenidad violenta, flotaron en el aire. El deseo no era romántico, era de dominación, de posesión brutal. Y entonces, Naruto, estalló. Un rugido que no era humano desgarró la niebla. Una explosión de chakra rojo oscuro, espeso como la sangre, lo envolvió.
Sus ojos azules se transformaron en pupilas de gato rasgadas y carmesí, colmillos afilados sobresalieron de sus labios retraídos en un gruñido bestial, y sus marcas de bigote se volvieron más oscuras, más salvajes. La furia no era ciega, era un huracán de rabia pura y celosa, canalizada a través del poder del Kyuubi. No la toques. No te atrevas a mirarla. Su voz era una distorsión aterradora, un coro de su propia voz y el gruñido del zorro. Zabuza soltó una risa burlona. ¿Qué? Este es tu hombre, lo decía volteando a verme con burla, ven a detenerme mocoso. Lo que sucedió luego heló la sangre en mis venas y la calentó en mis partes más profundas. Naruto no se abalanzó de forma torpe. Se desvaneció. No fue un Zunchin ordinario. Fue un destello amarillo, un relámpago familiar que me detuvo el corazón por un segundo. Hiraisen, el dios del rayo de su padre, apareció detrás de Zabuza no con un grito, sino con un silbido de aire cortado por unas garras de chakra rojo. Zabuza, sorprendido, giró su espada monstruosa para decapitarlo, pero la hoja solo encontró el manto de chakra escarlata de Naruto. El acero mágico de la decapitadora chirrió contra la energía del Biju, incapaz de cortarla, incapaz de traspasarla. Naruto era una furia imparable, esquivando, golpeando, usando el Hiraisen para teletransportarse alrededor de Zabuza en un torbellino de destellos amarillos y rojos. Cada golpe resonaba como un trueno, cada movimiento era letal, preciso, nacido de una raíz que había encontrado el control perfecto. Kakashi se quedó paralizado, su Sharingan girando locamente. Ese es, él. Murmuró, incapaz de terminar la frase. La técnica de su sensei, en las manos del hijo, impulsada por el poder de un demonio. Pero mi mirada no estaba en Kakashi. Estaba en mi hombre. En la bestia enfurecida que luchaba por mí. La ferocidad en sus ojos rojos, la potencia animal en sus movimientos, la forma en que su manto de chakra lo envolvía como una segunda piel, musculosa y protectora. Una ola de calor intenso y húmedo me recorrió el vientre bajo. Me mordí el labio inferior hasta casi hacerme sangre, un gemido ahogado atrapado en mi garganta. Lo deseé. En ese mismo instante, rodeada de niebla y violencia, lo deseé con una intensidad que me dejó temblando. Quería esas garras marcando mi piel, esos colmillos mordiendo mi cuello, ese cuerpo bestial poseyéndome con la misma furia con la que defendía lo que era suyo. Sasuke lo vio. Vio cómo me mordía el labio, cómo mis ojos Byakugan se nublaban no con la concentración del combate, sino con el deseo puro y crudo. Su rostro se deformó en una mueca de rabia e incredulidad tan profunda que parecía que le iba a estallar el corazón. Esa Hyuga, pensó, su mente un torbellino de envenenada envidia, hermosa, sensual, letal, ¿cómo puede mirar así a ese monstruo? ¿Cómo puede desear al Dobe? Zabuza, acorralado, retrocedió. La burla había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una cautela respetuosa y una furia contenida. Impresionante, mocoso, concedió, ajustando el agarre de su espada. Pero no es suficiente. La pelea continuó, pero la dinámica había cambiado. Ya no era un maestro asesino contra unos niños. Era una batalla entre titanes. Y yo, en medio de todo, con las piernas débiles y el centro ardiente, sabía una cosa con absoluta certeza: esta noche, cuando hiciéramos el campamento, no importaría el cansancio o el peligro. Exigiría que mi hombre me demostrara, sobre la hierba fría y bajo las estrellas ocultas por la niebla, que la bestia que había desatado por mí, también me pertenecía a mí. Por completo. Continuará. Espero hayan disfrutado el capítulo. Por favor comenten y dejen su like. YouTube me está baneando, así que si quieres el quinto episodio más pronto que tarde, apóyame a difundir este y los demás fanfics. Sus mensajes de apoyo de verdad me inspiran bastante y me hacen escribir sin parar. Muchas gracias también a los miembros de Ko-fi, sin su apoyo no estaríamos aquí. Pronto habrá muchas sorpresas más.